cuando vos me digas, Liliana, voy a dar por iniciada la reunión. Sí, ya estamos grabando, Liz, ya estamos grabando. ¿Ya está, Liliana? Sí, Liz, ya estamos listos. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy damos por iniciada la reunión del Instituto de Derecho Administrativo con la exposición del doctor Leonardo Massimino, que se va a referir a las políticas públicas. ¿Dije algo más? ¿Dije algo más, doctor Massimino? Así que bueno. Leonardo está silenciado. Está silenciado, Leonardo. Ahora sí. Para comenzar entonces, el agradecimiento al Instituto de Derecho Administrativo en la persona del doctor Palazzo y de Liliana Villafañe y de todas las autoridades, por supuesto a todos ustedes por estar a esta altura del año dedicando un tiempo para escuchar esta exposición, que más que exposición, les adelanto, es una reflexión personal en torno a un tema que estoy estudiando en estos momentos, que se refiere a las políticas públicas y el contenido esencial de los derechos. Todos sabemos, lo hemos dicho ya en otra ocasión, que el paso del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho ha producido un cambio de rol del Estado en las políticas públicas, en su vínculo con los particulares. Las conocidas prestaciones negativas o abstención, que eran de los derechos, que eran propias del Estado de Derecho, que eran caracterizadas como obligaciones de no hacer, se han transformado, de alguna manera, en obligaciones de dar, obligaciones de hacer en el Estado Social de Derechos. De valores, principios y derechos puramente formales se transforman en libertades, igualdades y demás que tienen ahora un contenido positivo, un contenido sustancial que, reitero, se trasuntan en obligaciones de dar y hacer por parte del Estado. En otras ocasiones, creo que las últimas 2 sesiones del Instituto, lo que tocó a mis exposiciones, hemos referido al reconocimiento de los tratados de derechos humanos, han producido ese reconocimiento de derechos que frente a un principio también de escasez de recursos hace que sea necesaria una mayor intervención estatal. Poníamos de relieve en otras exposiciones cómo esa intervención estatal que tiende a asegurar o procura asegurar los derechos, por el contrario, produce más pobreza que la consecución o la materialización de los derechos. La razón fundamental, a mi modo de ver, de esa intervención disvaliosa o irregular de alguna medida, originada estaba en la falta de estudios previos a la emisión de las leyes o de la intervención administrativa. En esta ocasión me voy a referir a una cuestión de una perspectiva diferente pero complementaria a la anterior, porque me voy a referir al diseño de las políticas públicas encaminada a asegurar el contenido esencial de los derechos. Pero 2 o 3 cositas previas antes de plantear la problemática. La primera es, ¿qué quiere decir? ¿Qué son las políticas públicas? ¿En qué consisten? ¿Qué son los contenidos mínimos o esenciales de los derechos? Y por último, ¿qué vínculo podemos trazar para poder analizar la efectividad o la optimización de esas políticas públicas entre las políticas y el contenido esencial de los derechos? Comencemos. Algunas precisiones. Cuando hacemos referencia a políticas públicas debe quedar claro que es un término que por lo menos para los abogados, para la ciencia jurídica en general, no hemos prestado demasiada atención. Hemos generalmente referido a actos administrativos generales o particulares, hemos referido en general a reglamentos, hemos también referido recientemente, en los últimos años, a regulaciones como un término no igual, sino equiparable o analogado, diría Casañi, al de las reglamentaciones de derechos. Fíjense, cuando hablamos de reglamentación de derechos, en realidad pareciera que tiene un tinte neutral respecto del derecho. En cambio, las regulaciones, como las hemos estudiado en los últimos años, suponen un juicio crítico respecto del mercado o del vínculo de las personas y el Estado entonces interviene modificando ese comportamiento para adecuarlo a un fin. Las regulaciones en el derecho europeo, hay estudios que muestran hasta 100 o más acepciones diversas. Las intervenciones entre nosotros, regulatorias, las hemos estudiado tradicionalmente bajo la técnica del servicio público, el fomento, la planificación, etc.
no hemos hablado de políticas públicas. En los últimos años, insisto también, hemos hecho referencia más concretamente a políticas públicas que establecen las distintas administraciones con el propósito de lograr la consecución de ciertos derechos. Pero tampoco hay coincidencia en la doctrina en general en cuanto al concepto de políticas públicas. No voy ahora a referirme a la cuestión conceptual, simplemente esto, para poner de relieve las distintas visiones que hay. Fíjense, hay un concepto dado de Ignacio Bowling, que está publicado recientemente en un libro con el doctor Alfonso Santiago. Bowling es abogado mendocino y dice, políticas públicas es aquella acción coordinada del gobierno, la administración y la sociedad civil para producir bienes públicos de calidad accesible a todos y a cada uno. Fíjense que hace como de alguna manera tiene una connotación normativa. Se refiere a acción coordinada entre todos los sujetos para lograr esos bienes públicos. En cambio, me voy a referir a otro concepto de políticas públicas mucho más fértil para la exposición. Es de Oslak y O'Donnell. Dicen estos autores que las políticas públicas se definen o se pueden definir como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés de otros actores o de todos los actores de la sociedad civil. Una cuestión importante, esta definición, a diferencia de la otra, habla de acciones u omisiones que manifiestan una toma de posición. Estamos acá no haciendo referencia a una norma o al campo del deber ser, sino en el plano de ser, a una manifestación que cristaliza decisiones previamente tomadas. Son muchas las consideraciones, pero me detengo acá en esta acepción práctica, o si se quiere, de efectividad que tiene la noción. Este concepto, creo, nos remite a la cuestión del diseño de las políticas públicas. Quienes las estudian prestan atención, cómo se diseñan, qué objetivos persiguen, cómo se establecen los medios para lograrlas, cómo se van corrigiendo si hay desvíos, y así volver a mejorar la política pública. Un policy maker, que así son los que hacen las políticas públicas, son los legisladores, el administrador cuando emite un acto general. Fíjense ustedes, políticas públicas podemos mencionar en aquellas que tienen que ver con la atención de la alimentación, de la vivienda, de la salud, entre otros elementos. En definitiva, me quedo con esta definición que hace referencia a acciones y omisiones para asegurar la efectividad. Es esa política pública cuando se diseña que apunta a lograr ciertos mínimos, cuando hablamos de efectividad, de los derechos que reconoce la política. Claramente, y esto lo digo también de una manera tangencial, pero importante, cuando quien define la política pública, sea el legislador, o sea en todo caso el autorregulado, que puede ser también, si así se establece, el sector particular, o puede ser también que el diseño de la política pública sea establecida por el acto administrativo general, se establece allí la definición, frente a la escasez de recursos, de ciertos objetivos que sí tienen que ser establecidos con el propósito de satisfacer el contenido mínimo de ciertos derechos. Ahora llegamos a la otra cuestión. Estamos ya en el plano entonces de la política pública tomada como ese conjunto, reitero, de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en ese tema. Otro tema práctico que también es residuo de esta definición. Toda política pública, según estos autores, importa tratar ciertos temas que están en la agenda pública o política del Estado. No quiere decir entonces que cualquier cuestión tenga una política, sino solamente aquellas, entonces, que forman parte del entramado político en la agenda pública. Pueden quedar entonces algunas cuestiones pendientes. Ahora vamos al otro concepto al que nos estamos refiriendo, el contenido esencial de los derechos. Hablamos de contenidos mínimos, de contenidos esenciales, de núcleo duro de los derechos. Ahora, me parece importante tener en cuenta, para poner en contexto esta manera de referirnos al límite de los derechos fundamentales o constitucionales, dos o tres aspectos que tienen que ver con el origen de la noción. Se ha dicho que una principal desconfianza ante el legislador, esto está estudiado básicamente en la legislación española, y cito acá a Parejo Alfonso, Luciano Parejo Alfonso, dice que una principal desconfianza ante el legislador ordinario es el origen del actual artículo 19 de la Ley Fundamental de Bonn, que entre otros mecanismos de aseguramiento de los derechos fundamentales
establece el de la prohibición absoluta del legislador ordinario de cualquier afectación del contenido esencial de los derechos. Acá les recuerdo una cuestión. El artículo 19 de la Ley de Bonn establece brevemente que en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial. Pero fíjense la explicación importante del origen de la noción. Habla de que la aparición de esa premisa en la Ley de Bonn tenía como objetivo básicamente bloquear al legislador de la posibilidad de que éste, cuando legislara en la zona de reserva legislativa, afectara el contenido mínimo de los derechos fundamentales que la misma ley garantizaba de los ciudadanos. Es de alguna manera un marco de intangibilidad de los derechos, de los cuales quería el constituyente germano que no hubiera ninguna intromisión por parte del legislador. Dice Parejo Alfonso que es bien evidente que el artículo 19 de la Ley de Bonn ha sido la fuente de inspiración también del constituyente español en el artículo 53, cuando la ley española, a su turno, contiene una disposición similar. Dice la Constitución española que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título a todos los poderes públicos, dice que solo por ley, y que en todo caso esa ley deberá respetar su contenido esencial. Establece la norma española la vinculación de la actividad de los poderes públicos con el contenido esencial de los derechos. Año 1978. De allí justamente, me parece importante este dato, este contexto histórico, porque de allí viene el contenido, la técnica del contenido esencial como una estrategia de limitación de los derechos reconocidos por el texto fundamental. Ahora, una vez que señalamos esta acepción, me interesa también destacar que la jurisprudencia española del Tribunal Supremo Español ha tenido ocasión de pronunciarse en términos generales respecto de lo que consiste o de lo que sería el contenido esencial de los derechos. La doctrina española, y también la decimonónica en general, producida en el país ibérico y demás, y también la que se ha estudiado en nuestras latitudes al respecto, hace referencia a una sentencia del 8 de abril de 1981 que en términos generales se reprodujo en pronunciamientos posteriores. Fíjense en ustedes una cuestión histórica. 78, la reforma constitucional española, que toma la norma germánica de alguna manera, y luego esta sentencia, que es un poco la que comentamos. ¿Qué dijo el Tribunal de Justicia Español, Constitucional Español, respecto del contenido esencial? ¿Qué es el contenido esencial? ¿Cómo se configura? ¿Cómo se puede perfilar? Voy a leer 2 o 3 renglones simplemente porque me parece importante expresarlo del modo en que ha sido establecido. Dijo el Tribunal Español: constituye el contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descripto y sin las cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar o puede pasar a quedar comprendido en otro distinto, desnaturalizándose, por así decirlo, del modo en que fue previsto. Es decir, tiene que tener una serie de facultades que si no las tuviera, se desfigura el tipo legal. Ese es un criterio. El otro es, se puede hablar de una esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos que dan vida al derecho resulten real, concreta y efectivamente protegidos. Son 2 maneras o 2 nociones que se complementan en la definición del contenido esencial del derecho según la jurisprudencia española. Cuando Parejo Alfonso lo describe al fenómeno, dice 2 o 3 cuestiones que me interesa aquí apuntar. En primer lugar, señala que el contenido esencial del derecho es una noción que limita la actuación de las políticas públicas o la actuación del legislador. Es decir, independientemente de la política pública que se establezca, cualquiera sea ella, y eso corresponde al campo de la política y no del derecho, tiene que respetar el contenido esencial de los derechos. Y hace una muy buena o muy interesante precisión Luciano Parejo Alfonso y dice: una cosa es el control político, que corresponde en todo caso a elegir entre una u otra política pública,
de lo cual está exento del control judicial, pero sí puede el control judicial, adentrarse a analizar si cualquiera haya sido la política pública escogida, ha respetado o asegura ese contenido esencial del derecho. Esa es una distinción que me parece importante destacarla, porque fue un criterio que se reiteró en pronunciamientos posteriores de la jurisprudencia española respecto de cuál es el rol de la justicia y sobre todo del contenido esencial como técnica o estrategia de control. Pero no quiero que pase desapercibido este dato adicional. La técnica del contenido esencial de los derechos es una técnica de regulación y de diseño de la política pública en sí misma. Es decir, es una técnica encaminada para quien formula la política, ora el legislador, ora el administrador, para darle contenido a esa política pública. También será, en todo caso, una técnica que se utilizará desde la perspectiva del control judicial para poder efectuar un control más o menos intenso de esa política. También se define, y así lo ha definido la jurisprudencia y la doctrina española, como que se trata de un concepto jurídico. Es decir, cuando entramos a analizar del contenido esencial del derecho, no estamos haciendo referencia como técnica de control a un contenido político, sino a un contenido principalmente jurídico. Ahora, si tomamos y damos un paso más, ¿qué vínculo existe entonces entre la política pública y el contenido esencial de los derechos? Y acá vamos a establecer un par de lineamientos que surgen de lo que vengo diciendo. Establecido entonces el vínculo entre los derechos fundamentales y las políticas públicas, porque recordemos, las políticas públicas se diseñan con el propósito de asegurar esos derechos fundamentales en el Estado social de derechos, y recordemos el presupuesto del contexto de escasez, en un contexto que además esos derechos tienden a la efectivización. Sería una doble exigencia de los derechos fundamentales del Estado social, su reconocimiento y su efectivización. Ahora, ¿qué mecanismos o estrategias se establecen en el Estado social para asegurar la efectividad de los derechos? Y acá aparece este concepto que me interesa remarcar, que es el de la vinculación sustantiva. Es decir, hay una vinculación sustantiva entre política pública y contenido esencial. La política pública tiene que asegurar ese contenido esencial de esos derechos, que es el del contenido esencial, una técnica o un mecanismo de control previsto en el ordenamiento para asegurar la efectividad de esos derechos. Recuerden ustedes el concepto de política que yo establecía al inicio. ¿Qué mecanismo tiene nuestro Estado, nuestro ordenamiento jurídico para asegurar o para controlar ya en el campo del control la efectividad de esos derechos? Y aquí hago un paréntesis importante. ¿Por qué yo hablo del control en el campo de las políticas públicas? Porque si vamos a la cuestión del diseño de la política, las políticas públicas se diseñan, se ejecutan, se desarrollan, se evalúan permanentemente con mecanismos de control, y si hay desvíos de la política se vuelven a tomar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de los fines que perseguía la política. ¿Qué quiere decir? Que el control, la evaluación es inherente a la política. Justamente por esto se habla, y es creciente en el derecho español, europeo y en general, y frente también, insisto, a la escasez de recursos, las crecientes regulaciones tendientes a evaluar el impacto regulatorio. Hay toda una corriente en las teorías regulatorias respecto de la importancia de las evaluaciones de impacto regulatorio. Tenemos impacto ambiental, impacto normativo, etcétera, etcétera, impacto en costos. ¿Qué mecanismos tiene el ordenamiento, entonces, para controlar las políticas públicas? Todos sabemos que en el plano puramente normativo, nuestra Constitución Nacional, la ley en el ámbito nacional, en el plano legislativo, la ley 24.156, que crea la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la reglamenta, que está prevista en la Constitución, como los organismos y las autoridades que van a controlar el modo que se van a financiar los presupuestos, que se van a financiar, las políticas públicas, se van a cumplimentar los presupuestos para asegurar el cumplimiento de esos mínimos o el aseguramiento de esos mínimos. También es cierto, y esta es otra realidad, cuando uno efectúa un control o un análisis objetivo, si se quiere, más bien académico,
de cuáles son los resultados de esos controles que efectúa la AGN o la CIGEN, vemos que en general no están suministrados, no acompañan, ¿no?, con análisis o evaluaciones de resultados. Control de legalidad, si están los fondos aplicados, previstos los presupuestos y demás. Esto ha llevado justamente a Alfonso Santiago a manifestar, cuando hace análisis de esta cuestión, que en general suelen estos controles posteriores resultar insuficientes para el aseguramiento de las políticas públicas. ¿Qué pasa en el plano constitucional? En el plano del control jurisdiccional de las políticas públicas. En el plano jurisdiccional nos preguntamos más concretamente, ¿cómo se lleva a cabo, si es que se lleva a cabo el control o el escrutinio de las políticas públicas vinculadas con el contenido esencial de los derechos? Repito, es interesante preguntarse entonces ahora qué sucede en el campo del control jurisdiccional cuando hablamos de contenido esencial de derechos. Y me voy a referir básicamente a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, solamente algunos pronunciamientos que he separado para comentarles a ustedes. Tengan presente una cuestión que me parece no menor. Cuando hablamos nosotros del control de la intervención del Estado y sobre todo de las medidas interventoras tomadas por el Estado argentino respecto del rol del Estado en la economía o de los derechos económicos, sociales y culturales, en general, lo hemos estudiado bajo la técnica del poder de policía. La jurisprudencia, primeramente, ha señalado un poder de policía restringido o estricto, causa hinchaspe. El hinchaspe, la Corte ha dicho, 1944, que no le corresponde al Poder Judicial intrometerse en el análisis de las medidas adoptadas por el legislador a los efectos de advertir o no si está satisfecho acá o cumplido una finalidad pública, porque eso importaría una intromisión de un poder sobre otro. Poder de policía en sentido estricto en aquel momento. Luego tenemos, con motivo, sabemos también, de las intervenciones en materia de bienestar, en un poder de policía en sentido amplio, Sine Callao y otras decisiones importantes del máximo tribunal, se hace referencia a un poder de policía en sentido amplio. Han habido otras sentencias y otras intervenciones jurisprudenciales referidas al control de la emergencia, sea económica o sanitaria. Recordemos el caso en materia sanitaria, Cava contra Estado Nacional. En otros casos hemos tenido también ocasión de analizar precedentes de la Corte cuando analiza cuestiones distributivas en materia de subsidios, subvenciones y demás. Yo les propongo que ahora quizás a los mismos precedentes los repasemos desde la mirada de los contenidos esenciales de los derechos. Y fíjense ustedes, hago una referencia al contenido esencial del derecho y también acá tomando jurisprudencia y sobre todo la doctrina española que prefiere hablar de contenido esencial para referirse más allá de las posiciones para decir aquellos sin características sin las cuales no tuviera ese derecho, sería otro. Prefiero hablar de ello y no de contenidos duros o contenidos estáticos en la visión española, digamos, ¿no? Dicho ello, entonces, me voy a referir ahora a algunos precedentes que hemos visto en algunas ocasiones de la Corte Argentina respecto de contenidos esenciales o mínimos que hacen a los derechos económicos, sociales y culturales. Un primer caso que en este raconto panorámico que voy a efectuar ahora, la Corte lo ha realizado, por ejemplo, en la causa Berbisky del año 2005. Acuérdense ustedes que se trataba de un caso en el que se inicia una acción, un habeas corpus colectivo, en el que se cuestionaba nada más y nada menos que la situación de las cárceles mendocinas respecto de si cumplían o no cumplían ciertos mínimos respecto de seguridad, calidad y demás del sistema penitenciario para una enorme cantidad de población de personas privadas de libertad que denunciaban la violación de derechos humanos fundamentales. En ese precedente, la Corte ordenó una serie de medidas para remediar la lamentable situación de las cárceles provinciales y dijo, en un considerando 27, algo muy relevante, que tenía un plus respecto del control de razonabilidad que venía efectuando hasta entonces en general. Y dice, a diferencia de la evaluación de políticas, cuestión claramente no judiciable, corresponde sin duda alguna al Poder Judicial de la Nación garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados como objetivo fundamental. Y dijo, las políticas tienen un marco constitucional que no puede exceder,
que son las garantías que señala la Constitución y que amparan a todos los habitantes de la nación. Es verdad que los jueces limitan y valoran la política, pero solo en la medida en que excede ese marco y como parte del deber específico del Poder Judicial. Desconocer esta premisa, dijo la Corte, es neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad de esos mínimos exigibles. Fíjense entonces, habla de políticas y mínimos exigibles. En Gutiérrez, unos años después, la Corte también se refirió al sistema a la cuestión del sistema penitenciario federal y cita también Berbisky, que había omitido la Cámara de Casación, y dice la Corte, considerando séptimo, puede no alcanzarse mediante el mero requerimiento de las autoridades para que se abstengan de realizar una conducta, el control, sino que por el contrario, dice la Corte, para poner fin a este estado de cosas, y también puede resultar necesario exigir la adopción por parte del tribunal y de estas autoridades penitenciarias de ciertas conductas positivas para asegurar reformas sistemáticas que aseguran esos mínimos. Justifica la intervención para asegurar mínimos. Y esto, dice, no importa intrometerse en el diseño de la política. En otra causa, no ya referida a este tipo de derechos, Defensor del Pueblo contra Chaco 2007, el tribunal también intervino en una acción contra el Estado Nacional de Provincia del Chaco que estaba encaminada a ciertas prestaciones que eran para asegurar cuestiones de salud, alimentación, vivienda, educación del pueblo toba de esa provincia, derechos sociales, los típicos derechos sociales. Bueno, la Corte hace un montón de consideraciones, de razonabilidad, el rol del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Legislador. Dice, independientemente que conozco, por supuesto, y lo señala la Corte y lo dice en estos términos, dijo que la gravedad y urgencia de los hechos que se denuncian exige en esta Corte la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones del deslinde o la separación de poderes, tienden a sostener la observancia de la Constitución. No debe verse en ello, dice la Corte, una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que se hace es tender o tutelar derechos o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar asegurados otra vez en esos mínimos. Y establece justamente cuáles son las condiciones que tienen que establecerse. No voy acá a hacer referencia porque todos los conocemos. Similares consideraciones efectuó la Corte en la causa Mendoza, que todos conocemos el año 2008 en materia ambiental. Aquí otra vez abriéndose paso a través de un proceso muy particular, la Corte dispuso, sobre todo en el considerando 17 del voto de la mayoría, un montón de medidas adoptadas para asegurar esos mínimos que consideraba ambiental, hasta creó una autoridad administrativa tendiente a asegurar esos mínimos que establecía para su consecución. En FAL 2012, la Corte, otra vez, aquí en la cuestión vinculada, todos recordemos a la interrupción voluntaria del embarazo, denunció una grave omisión del Estado que estaba dada por la no regulación de una política en esta materia y estableció justamente algunos lineamientos que tenía que cumplimentar un protocolo en esta materia tendiente a asegurar esos mínimos necesarios para, hablaba él, la Corte, es necesario articular mecanismos que permitan resolver sin dilaciones las diferencias que pudieran ocasionarse en un determinado ámbito para asegurar este mínimo indisponible por las autoridades que tiene que ver con la vida humana. Un mes después, la Corte emitió el caso Q, Quispe, que esté ahora referido a vivienda digna. Todos lo conocemos. Simplemente voy acá a referirme a dos considerandos donde está en el campo de lo lexicográfico, por así decirlo, el reconocimiento de los contenidos esenciales. La Corte no desconoce la facultad de la Constitución, le asigna al Ejecutivo, al Legislativo y a esta Corte. Y dijo que es necesario que para implementar los programas o alternativas destinadas a ser operativos el derecho a la vivienda y al hábitat adecuado, es incuestionable que no es función de la jurisdicción determinar esos programas. Pero dijo también que es necesario que por principios de igualdad democrática y diferencia, cita acá Rawls, y la afinidad intuitiva que tienen para los sectores excluidos que deben ser respetados por quienes decidan políticas públicas. En el campo de las reglas normativas, ello significa, dice la Corte, que hay una garantía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos. Para que ello sea posible, debe acreditarse una afectación de la garantía, es decir, una amenaza grave a la existencia. Y acá la Corte establece
un criterio que reitera luego, y no lo voy a reiterar, en varias causas. En ATE del 2013, en RENATRE del 2015 y sobre todo en CEPIS del 19, que aparece el contenido esencial del derecho como un límite a la discrecionalidad política, administrativa o legislativa. Y dice, hay una garantía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos. Insisto, está dicho en todos los párrafos que mencionaba, en todos los fallos que mencionaba recién. Sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, dice la Corte, la racionalidad significa que los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que la persona pueda acceder a ese contenido esencial. ¿Qué me surge como reflexión? Hay otros fallos después, como le decía, está ATRE, RENATRE, está CEPIS, y hay otros con posterioridad, que la Corte viene de alguna forma señalando este contenido esencial. Cuando Vidal Campos tiene ocasión de estudiar el contenido esencial de los derechos, hace también Balbín, Carlos Balbín, con la exposición, dice que, bueno, que en definitiva la técnica del contenido esencial es una estrategia propia del sistema español, del sistema alemán, como la del sistema norteamericano. Como en nuestro sistema tenemos el control de razonabilidad, los considera equiparables o totalmente fungibles uno y otro, porque dice, los dos mecanismos apuntan a lo mismo, que es asegurar la efectividad de los derechos de alguna manera. Desde esa perspectiva, entonces, dice Vidal Campos, es posible predicar cierta comparación y equidistancia y confluencia de unos y otros sistemas constitucionales. Ahora es importante tener en cuenta, y aquí viene una pregunta, ¿será acaso que la Corte Argentina, cuando acude al mecanismo del contenido esencial de los derechos, no está enfatizando justamente en este dato de efectividad para asegurar ese mínimo que tiene que darse o que tiene que cumplimentarse en el caso concreto para que el derecho se considere configurado? En cualquier caso, y con esto cierro, porque lo que quería simplemente es compartir con ustedes algunas ideas que por supuesto son para explorarlas y para seguir analizando, lo que parece cierto es que estamos en presencia de una estrategia no solo de control judicial, sino también de diseño de la política pública que tienen que observar los legisladores y los administradores hasta cuando redactan o establecen una política pública de actos generales. Y en ese sentido, cuando se establece o diseña la política pública, como técnica, por supuesto, de vinculación, es necesario establecer con alguna precisión cuáles son o serían ese haz de potestades o de facultades o intereses o de bienes que están protegidos en ese contenido esencial de esos derechos. Les agradezco su atención, como les decía al inicio, es solamente una reflexión que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Excelente, doctor Massimino. A mí ya me eliminó todas las dudas, pero ¿alguna persona quiere opinar o quiere preguntar algo? El doctor Altamira. Doctor Altamira, le damos la palabra. Completar, no quiero completar nada porque no tengo nada que completar. La exposición ha sido sumamente amplia y además sumamente interesante por lo moderno, y qué bien traído a colación los distintos fallos de la Corte, algunos cuales comento que me había olvidado de algunos de esos fallos. Así que muy bien, Leonardo, felicitaciones nuevamente por el tema elegido y por fallos traídos de la Corte acá a analizar. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, querido Julio. Viniendo de usted, valoro especialmente. Muchas gracias. Muy bien, Leonardo. Un gran abrazo, muy claro. Me adhiero a las palabras de Julio. Lo importante es que esta es una cuestión que le corresponde finalmente a la jurisprudencia cuando le toque determinar cuál es la intensidad del control judicial, que no hay ninguna duda, hoy en día ya es un ingrediente de juridicidad el tema del núcleo duro, es decir, cuál es el núcleo esencial de los derechos.
Y creo que esta evolución que marcó la ley fundamental de Bonn, que en definitiva se llama ley fundamental, pero creo que la Constitución alemana, es la que después continuó con la Constitución francesa del 58, la italiana del 48 y la argentina, etcétera, en cuanto a que por esta vía se aseguraba la operatividad de los derechos fundamentales. Porque si no había una norma como la que vos muy bien comentaste, asegurando que se salvaguarde ese núcleo esencial por parte del legislador y por lo tanto autorizando a la justicia a hacer el control de juridicidad amplio, quizás, digamos, se hubiera cometido el mismo error que existía con anterioridad, donde las constituciones no eran operativas, sino que eran una mera declamación de derecho y quedaba al arbitrio del legislador de resolverlo o no. Por eso creo que es un avance trascendente que se repite en las modernas constituciones. El único, digamos, no digamos inconveniente, pero en cierta forma lo que va a seguir, digamos, permaneciendo en una nebulosa es, en algunos casos, cuál es el núcleo duro, es decir, hasta dónde, digamos, ¿por qué? Porque obviamente que hay grandes ponderaciones de discrecionalidad para decir cuál es el mínimo, ¿cierto? Y ahí es donde la prudencia por parte de quien juzga, de no sustituir a la administración en cuestiones que son opinables, por ejemplo, asegurar una vivienda digna en la cual la administración diga, bueno, una parte de la vivienda tiene que ser ejecutada con la mano de obra del interesado, en la medida en que sea una persona que tenga salud para hacerlo, ¿cierto? Entonces, hay ahí algunas cuestiones en las cuales hay que ver en cada caso concreto cuál es el núcleo duro en sentido estricto, ¿cierto? Y creo que cuando nos vamos aproximando a cuestiones vinculadas con la salud, con estos derechos, con la libertad, con derechos que son fundamentales, a medida que nos vinculamos con la dignidad humana, creo que el ingrediente de juridicidad se va ampliando, ¿cierto? A medida que nos aproximamos a otro tipo de derecho, creo que la discrecionalidad un poco puede ser más generosa. Simplemente felicitaciones, un tema clave. Los saludo a todos muy, pero muy afectuosamente. Gracias, Irma, por la coordinación. Y el profesor Palazzo, lo mismo. Les mando a todos un gran abrazo. Gracias, doctor Cecín. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno más quiere preguntar algo? Bueno, yo creo que ha sido un análisis exhaustivo, impresionante de todos los fallos. Y bueno, y gracias por el comentario, doctor Altamira, doctor Cecín. Está el doctor Viale que quiere hacer un comentario. Ah, bueno, perfecto, doctor Viale. Lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, me adhiero yo a lo ya dicho por estos dos grandes maestros, el profesor Julio Altamira y mi amigo Domingo Cecín. Me parece que abordar este tema de las políticas públicas es crucial en estos momentos, más teniendo en cuenta esta ampliación que la técnica jurídica ha venido imponiendo para salir de aquella vieja idea del derecho subjetivo. El núcleo duro debe estar íntimamente vinculado, no solamente con esta cuestión que también ha expuesto Leonardo y Domingo, sino también hay una interrelación con esto que se denominan ahora bienes comunes, ¿no? Aquellos bienes que, a pesar de ser indispensables para la vida de cada uno, son indisponibles por cada uno porque hacen a la vida de todos los demás. Así que me parece que es un tema no solamente novedoso, sino intrigante o insinuante. Gracias, Leonardo, por habernos abierto esta ventana. Gracias, Claudio. A usted por el comentario. Así es. ¿Más preguntas? Entonces doy por terminada esta excelente reunión con la disertación del doctor Massimino. Gracias a todos por la participación.
Hasta la próxima.